En esta ocasión nos vamos a sumergir en el documental Half-Life 2, documental del 20 aniversario. Ajá. Una mirada, digamos, fascinante a la creación de este juego que, bueno, redefinió la industria. Sí. Tenemos mucho que explorar, Mucho. desde los primeros días de Valve hasta el lanzamiento y el impacto duradero de Half-Life 2. Exacto. Este documental es como una cápsula del tiempo, ¿no? Que nos lleva de vuelta a un momento crucial en la historia de los videojuegos. Está bien. Empecemos por el principio. ¿Puedes contarnos sobre la presión que enfrentó Valve para crear una secuela digna del éxito de Half-Life 1? No era tarea fácil. No, para nada. Para nada. Para entender la magnitud del reto hay que considerar que Gabe Newell y Mike Harrington, los fundadores de Valve, venían del mundo de la tecnología, Ajá, no de los videojuegos. claro. El éxito de Half-Life 1 los tomó por sorpresa y la idea de una secuela les generaba una mezcla de emoción e incertidumbre. Claro, no querían ser un one-hit wonder, Exacto. una compañía que solo tuvo un éxito y luego desapareció del mapa. Precisamente, la sombra de Half-Life 1 era alargada Ya. y el equipo de desarrollo se enfrentó a la difícil tarea de crear algo que no solo estuviera a la altura, sino que también expandiera el universo del juego de forma significativa. El documental menciona algunas ideas iniciales bastante ambiciosas para Half-Life 2, Sí. como múltiples ciudades, incluso un barco rompehielos. Ajá. ¿Puedes contarnos más sobre esa fase inicial del desarrollo? Al principio la ambición del equipo no tenía límites. Ya. Imaginaban una historia que se extendía mucho más allá de Black Mesa, ¿no? Con escenarios en Praga, Jerusalén, Chicago, Los Ángeles, Wow, una base ártica, una submarina. impresionante. Incluso se planteó la idea de incluir un barco rompehielos llamado Borealis. Esas son ideas realmente ambiciosas. Sí. Porque no se incluyeron en el juego final. A medida que el equipo avanzaba en el desarrollo, Gabe Newell, con su enfoque visionario, les hacía una pregunta clave. ¿Cómo se conecta esto con Half-Life? Ajá, Y se dieron cuenta de que podían crear escenarios increíbles, ajá. pero si no estaban conectados con la esencia de Half-Life, el juego perdería su identidad. Tenían que encontrar el hilo conductor Sí. que unía la secuela con el juego original. Exacto, y ese hilo conductor lo encontraron en el equipo científico de Black Mesa. Decidieron centrar la historia en los supervivientes de Black Mesa y su lucha en un mundo ahora controlado por los Combine. Ya yo. Esta decisión permitió que Half-Life 2 se sintiera como una continuación natural del primer juego, Ajá. a la vez que abría nuevas posibilidades narrativas. Y ahí entra Alex Vance, Sí, uno de los personajes más memorables de Half-Life 2. totalmente. ¿Puedes hablar sobre la importancia de su inclusión en la historia? Alex Vance no solo era un personaje nuevo, Ajá. sino que representaba la evolución de Half-Life hacia una experiencia más rica en personajes Claro. e interacciones. Su conexión con Black Mesa a través de su padre, L. Vance, Ah. un científico que había trabajado allí, Ya. la convertía en un puente entre el pasado y el presente de la historia. Su presencia no solo aportaba una nueva perspectiva a la narrativa, sino que también humanizaba a Gordon Freeman, el protagonista silencioso, ¿no? Sí. A través de sus diálogos e interacciones. Hablemos ahora del proceso creativo detrás del diseño de los personajes. Vale. ¿Cómo se logró crear personajes tan icónicos como Gordon Freeman, Alex Vance y los Combine? El equipo de Valve tenía un enfoque muy colaborativo Ajá. y una búsqueda constante de la excelencia. Ya. En el documental se puede apreciar cómo diseñadores como David Heng se inspiraron en diversas fuentes para crear el aspecto de los Combine. Desde máscaras de gas europeas hasta los trajes de la película Dune. Interesante. Y, ¿Qué hay de Gordon Freeman? bueno, Su icónico traje HM naranja es un símbolo del juego. sí. ¿Sufrió algún cambio en el diseño para la secuela? Curiosamente, David Heng intentó rediseñar el traje de Gordon, Ajá. dándole un aspecto más moderno. Ok. Sin embargo, Gabe Newell intervino y le recordó la importancia de mantener la identidad visual del personaje y la conexión con el juego original. Esa decisión demuestra la importancia de la coherencia Sí, y la fidelidad a la esencia de un juego. totalmente. Incluso cuando se busca innovar. Exacto. Es fascinante ver cómo se toman estas decisiones de diseño buscando un equilibrio entre la innovación Sí, y el respeto por lo que los fans aman. claro. Y hablando de innovación, Ajá. ¿cómo abordó el equipo el desarrollo de las criaturas y los ambientes de Half-Life 2
manteniendo la estética del primer juego o buscando algo totalmente nuevo. Al principio se consideran 3 razas alienígenas distintas para el juego. ¡Wow! Pero con el tiempo decidieron centrarse en una estética que combinara lo biológico y lo sintético, Interesante. creando una sensación de ambigüedad e inquietud en las criaturas. Un ejemplo claro de esa combinación de lo orgánico y lo sintético es Ravenholm, Sí. la ciudad infestada de zombies que aterrorizó a tantos jugadores. ¿Qué nos puedes contar sobre el desarrollo de Ravenholm? Ravenholm es un ejemplo perfecto de cómo la innovación en diseño y tecnología se fusionan para crear una experiencia memorable. Sí. La idea de un sacerdote con una escopeta propuesta por Doug Wood Ajá. dio lugar al icónico Padre Grigori. Ok. La incorporación del motor de física Source Ajá. permitió crear escenarios dinámicos llenos de trampas Ya veo. y posibilidades de interacción con el entorno. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cómo se integró el motor de física en el diseño de Ravenholm? ¿Era algo que se había planeado desde el principio o surgió de forma orgánica durante el desarrollo? Inicialmente, Ravenholm no se concibió como un espacio donde la física fuera un elemento central. Ajá. Sin embargo, al añadir la Gravity Gun al juego, Sí. el equipo vio la oportunidad de crear un entorno donde los jugadores pudieran usar su entorno para defenderse de los zombies. O sea, la Gravity Gun, que inicialmente era una herramienta de desarrollo, Exacto. se convirtió en un elemento central de la jugabilidad. La Graviton permitía a los jugadores interactuar con el entorno de una forma nunca vista. Ajá. Y Ravenholm se convirtió en el escenario perfecto para experimentar con todas sus posibilidades. Interesante. Se añadieron trampas que usaban la física como sierras circulares y hélices. Ya. Y se dio a los jugadores la posibilidad de usar objetos del entorno como armas improvisadas. Es increíble cómo una herramienta de desarrollo puede transformarse en un elemento tan icónico de un videojuego. Sí. Y la física no solo se aplicó a las armas, ¿verdad? No. También se integró en los rompecabezas Exacto. y en el diseño de los niveles. La física se convirtió en un lenguaje de diseño en Half-Life 2. Ajá. Un ejemplo claro es el puzzle de la lavadora, donde el jugador debe usar una lavadora para crear una rampa para su airboat. Ya veo. Este puzzle demuestra cómo la física se integraba en la resolución de problemas y en la creación de momentos memorables. Es fascinante ver cómo el equipo de Valve pensó en cada detalle para crear una experiencia de juego inmersiva, Sí. coherente. Totalmente. Y hablando de tecnología, Ajá. ¿qué avances técnicos permitieron a Half-Life 2 alcanzar un nuevo nivel de realismo? ¿Qué innovaciones marcaron la diferencia? El Motor Source, Ajá. desarrollado específicamente para Half-Life 2, Sí, fue una revolución en la industria. ya. Permitió una representación gráfica mucho más realista, Ajá. con una atención meticulosa a la iluminación y a los detalles de los escenarios. Recuerdo que en el documental se mencionaba la obsesión de Ken Birdwell por la física de los ojos. Sí, Ken Birdwell, uno de los programadores del equipo, dedicó meses a perfeccionar la forma en que los ojos de los personajes se movían, Wow. interactuaban con la luz. Increíble. Esto contribuyó a que los personajes cobraran vida de una manera nunca vista, Claro. logrando una expresividad facial sin precedentes. Es increíble cómo la suma de pequeños detalles puede tener un impacto tan grande en la percepción del jugador. Exacto, y esa atención al detalle se extendió a todos los aspectos del juego, desde la física de los objetos hasta la animación facial. Sí. El equipo de Valve no se conformó con crear un juego que se viera bien. Claro. Querían crear un juego que se sintiera real. Y no solo la tecnología gráfica era importante, ¿verdad? No, claro que no. También se hizo un gran esfuerzo en la captura de movimiento Sí. y en las actuaciones de los personajes. ¿Cómo se logró ese nivel de realismo en la interpretación de los personajes? En Half-Life 2, la actuación dejó de ser un simple complemento para convertirse en un elemento narrativo crucial. Ya. Se utilizó la tecnología de captura de movimiento facial para registrar las expresiones de los actores y trasladarlas a los modelos 3D de los personajes. Interesante. Esto permitió que las emociones de los personajes se transmitieran de forma mucho más efectiva, Claro. creando una conexión más profunda con el jugador. El documental relata una anécdota muy curiosa sobre cómo encontraron al modelo para el Dr. Kleiner. Sí, el equipo de desarrollo encontró al modelo para el Dr. Kleiner. Un científico excéntrico y entrañable en un contador de un edificio cercano a sus oficinas. Qué curioso. La casualidad y la atención al detalle se combinaron
para dar con el rostro perfecto para este personaje, Ya, tan querido para los fans. esas historias detrás de cámaras son siempre fascinantes. Y hablando de personajes memorables, Ajá. ¿qué nos puedes contar sobre el desarrollo de la jugabilidad revolucionaria de Half-Life 2? ¿Qué elementos la hicieron tan innovadora? La introducción del motor de física Source no solo impactó en los gráficos, Claro, sino que también revolucionó la jugabilidad. ya veo. La Gravity Gun, como ya hemos mencionado, Sí. se convirtió en un elemento central, Ajá. permitiendo a los jugadores manipular objetos del entorno de formas creativas e inesperadas. Recuerdo el puzzle de la lavadora que mencionamos antes. Sí. Era un ejemplo perfecto de cómo la física se integraba en la resolución de problemas. Exacto. Sí. La Gravity Gun permitía a los jugadores experimentar con la física del juego. Creando soluciones ingeniosas para los puzzles. Y abriendo un abanico de posibilidades para el combate. Claro. Además de la Gravity Gun, el diseño de los niveles se enfocó en ofrecer a los jugadores una mayor libertad de exploración e interacción. Interesante. Se crearon escenarios más amplios y complejos, Ah, con múltiples rutas y posibilidades de interacción con el entorno. ¿Y qué hay de los vehículos? Bueno, ¿cómo se integraron en la jugabilidad? Fueron un desafío para el equipo de desarrollo. el desarrollo de vehículos como el Airboat y el Bucky planteó nuevos retos al equipo. No solo debían ser divertidos de conducir, Claro. sino que también debían integrarse de forma natural en la narrativa y en el diseño de los niveles. El documental mencionaba la importancia de la investigación de campo para el diseño del Borealis. Sí. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Sí, el equipo de Valve realizó una visita a un barco rompehielos real ¡Wow! para documentarse y capturar la esencia de este tipo de embarcaciones. La atención al detalle y la búsqueda del realismo se extendieron a todos los aspectos del juego, incluyendo los vehículos. Querían que cada elemento del juego se sintiera auténtico y creíble. Y eso se tradujo en una experiencia mucho más inmersiva para el jugador. Es admirable la dedicación del equipo de Valve por crear una experiencia de juego auténtica e inmersiva. Sí. Y hablando de experiencias, Ajá. ¿qué nos puedes contar sobre el diseño de los enemigos en Half-Life 2? ¿Qué los hacía tan memorables y desafiantes? El diseño de los enemigos se basó en la idea de ofrecer una experiencia variada y desafiantes. Se crearon enemigos con diferentes habilidades y comportamientos, Ya veo. obligando a los jugadores a adaptarse y a usar diferentes estrategias para derrotarlos. Claro. Los Command, por ejemplo, serían una estructura jerárquica y un lenguaje propio Interesante. que contribuía a crear una sensación de amenaza y misterio. Ese lenguaje de los Command era bastante peculiar. ¿Cómo se creó y con qué propósito? El lenguaje de los Combine, creado por el diseñador de sonido Kelly Bailey, Ah, no era un simple conjunto de sonidos aleatorios. ya. Era un lenguaje complejo y estructurado Ok. que transmitía información al jugador sobre el estado de alerta de los enemigos y sobre sus acciones. Claro. Este detalle, que a simple vista podría pasar desapercibido, Sí. contribuía a la inmersión del jugador Ajá. y a la construcción de la atmósfera del juego. Es increíble cómo un elemento como el lenguaje puede enriquecer la experiencia del jugador. Totalmente. Y hablando de inmersión, Ajá. ¿qué papel jugó el playtesting en el desarrollo de Half-Life 2? ¿Cómo se utilizaron las pruebas con jugadores reales para mejorar el juego? El playtesting fue fundamental para refinar la jugabilidad Ajá. y detectar posibles problemas de diseño. Ya veo. El equipo de Valve observaba atentamente a los jugadores mientras probaban el juego, tomando notas de sus reacciones, sus dificultades y sus comentarios. Este proceso iterativo de prueba y ajuste fue crucial para asegurar que la experiencia de juego fuera fluida, desafiante Sí. y sobre todo divertida. El documental muestra un ejemplo muy claro de cómo las observaciones de los jugadores llevaron a cambios importantes en el diseño de los niveles. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ese caso? Se menciona el caso de los canales del Airboat. Inicialmente los canales estaban diseñados para que los jugadores realizaran acrobacias y trucos con el Airboat. ¿Ya? Sin embargo, durante las pruebas se observó que los jugadores preferían una experiencia más directa Ajá. y llena de acción, Ok. en lugar de aferrarse a su idea original. Ya. El equipo de desarrollo decidió adaptar el diseño de los canales a las preferencias de los jugadores. Interesante. Se redujo la dificultad de las acrobacias
Ya veo. y se incrementó la cantidad de enemigos y obstáculos, transformando los canales en un recorrido frenético y lleno de adrenalina. Es admirable la capacidad del equipo de Valve para escuchar a los jugadores y adaptar el juego a sus preferencias. Sí. Esa mentalidad abierta y centrada en el jugador fue, sin duda, una de las claves del éxito de Half-Life 2. Totalmente de acuerdo. El playtesting no se veía como una simple fase de control de calidad, sino como una oportunidad para aprender de los jugadores Claro. y crear la mejor experiencia posible. Y esa filosofía se refleja en la calidad final del juego. Y hablando de desafíos, ¿qué nos puedes contar sobre la tensa relación de Valve con Vivendi, la compañía que poseía los derechos de distribución de Half-Life? ¿Cómo afectó este conflicto al desarrollo del juego? La relación entre Valve y Vivendi fue sin duda uno de los mayores obstáculos durante el desarrollo de Half-Life 2. Ya. Recordemos que Vivendi, un gigante multinacional, Ajá. había adquirido Sierra, la distribuidora original de Half-Life. Ajá. Esto les otorgaba el control sobre la propiedad intelectual del juego. ¿Y eso qué implicaciones tenía para Valve? Bueno, para empezar, significaba que Valve debía negociar con Vivendi los términos de la distribución de Half-Life 2. Claro. Y como se puede imaginar, estas negociaciones no fueron fáciles. Vivendi, acostumbrada a ejercer su poder sobre los desarrolladores, buscaba obtener el mayor beneficio posible del acuerdo, mientras que Valve luchaba por mantener el control creativo y la libertad para innovar. ¿Podría darnos algunos ejemplos concretos de los puntos de fricción entre Valve y Vivendi? ¿En qué aspectos chocaban sus visiones? Un punto clave de conflicto fue la distribución online. Valve, con su visión de futuro, veía en Internet la plataforma ideal para distribuir juegos, Claro. eliminando intermediarios Ajá. y estableciendo una conexión directa con los jugadores. Sí. Sin embargo, Vivendi, Ajá. aferrada al modelo tradicional de distribución física, Ya. se mostraba reticente a este cambio. Y ahí es donde entra Steam, ¿verdad? Exactamente. La plataforma de distribución digital de Valve, que revolucionó la industria de los videojuegos. Totalmente. ¿Cómo encajaba Steam en este conflicto? Steam era la apuesta de Valve por el futuro, Ajá. pero chocaba frontalmente con los intereses de Vivendi, Claro. que veía en Steam una amenaza a su modelo de negocio. Ya veo. Para Vivendi, el control sobre la distribución era fundamental para mantener su poder en la industria. Ajá. Steam, al ofrecer a los desarrolladores una alternativa independiente, ponía en jaque ese control. El documental menciona un conflicto legal entre Valve y Vivendi por los derechos de distribución online. Sí. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este litigio? ¿Cuáles fueron los detonantes y los puntos clave de la disputa legal? El conflicto legal se originó por la distribución de Counter-Strike en cibercafés. Vivendi argumentaba que, según el acuerdo original, Ajá. tenía derecho a licenciar el juego para este tipo de establecimientos, mientras que Valve sostenía que la distribución en cibercafés no estaba contemplada en el contrato original. ¿Y qué ocurrió con este litigio? ¿Quién salió victorioso? ¿Tuvo algún impacto en el desarrollo de Half-Life 2? El caso se convirtió en una batalla legal en toda regla, con Vivendi utilizando tácticas agresivas para presionar a Valve. Ya. Incluso llegaron a amenazar con la quiebra personal de Gabe Newell ¡Wow! y otros miembros del equipo. Increíble. Sin embargo, Ajá. un giro inesperado del destino le dio a Valve la ventaja definitiva. Un giro inesperado. Sí. ¿Qué se trata? ¿Qué cambió el curso del litigio? Durante el proceso de descubrimiento de pruebas, Ajá. Vivendi entregó una gran cantidad de documentos en coreano. Ajá. Valve, con la ayuda de un becario que era hablante nativo de coreano, Ya. descubrió un correo electrónico en el que un ejecutivo de Vivendi admitía haber destruido documentos relacionados con el caso. Eso es increíble. Sí. ¿Y qué implicaciones tuvo este descubrimiento para el caso? ¿Cómo reaccionó el juez ante esta revelación? Este hallazgo fue un golpe demoledor para Vivendi. El juez, al descubrir la destrucción de pruebas, Ajá. falló a favor de Valve en todos los puntos de litigio. Ya veo. Vivendi, Ajá. acorralada y sin argumentos, Sí. se vio obligada a llegar a un acuerdo con Valve, Ah. reconociendo sus derechos sobre la propiedad intelectual de Half-Life Ajá. y permitiéndole seguir adelante con el desarrollo de Steam. Es una historia de David contra Goliat, Sí. donde la pequeña empresa, con ingenio y perseverancia, Ajá, logra vencer al gigante. totalmente. Esta victoria no solo le dio a Valve el control sobre su propio destino, sino que también sentó un precedente importante
para la industria de los videojuegos, Claro. abriendo el camino para la distribución digital independiente. Sin duda, es un ejemplo inspirador de cómo la pasión y la visión pueden superar incluso a los obstáculos más formidables. Totalmente de acuerdo. Y es un recordatorio de que a veces Ajá, las pequeñas empresas con ideas innovadoras sí. pueden desafiar a los gigantes establecidos Ajá. y cambiar el curso de la historia. Y a pesar de todas estas dificultades legales, Sí, Valve sigue adelante con el desarrollo de Half-Life 2. exacto. ¿Qué nos puede contar sobre el proceso de creación del juego durante esta época turbulenta? ¿Cómo afectó la batalla legal al equipo y a su trabajo? A pesar de la presión y la incertidumbre, Ajá. el equipo de Valve demostró una resiliencia admirable. Sí. Se mantuvieron enfocados en su objetivo, crear un juego revolucionario que superara las expectativas de los fans. El documental menciona la importancia del playtesting en el proceso de desarrollo. Claro. Para aquellos que no están familiarizados con el término, Ajá. ¿podrías explicarnos qué es el playtesting y cómo se utilizaba para refinar la jugabilidad? El playtesting es una fase fundamental en el desarrollo de videojuegos, en la que se invita a jugadores externos a probar el juego en diferentes etapas de desarrollo. El objetivo es observar sus reacciones, recopilar sus comentarios e identificar posibles problemas de diseño, Claro. ajustes de dificultad o elementos que puedan mejorarse, Ya veo. para optimizar la experiencia de juego. El equipo de Valve utilizaba el playtesting de forma intensiva para asegurarse de que Half-Life 2 fuera un juego pulido, equilibrado y sobre todo divertido. Exacto. ¿Podría darnos algún ejemplo concreto de cómo el playtesting influyó en el diseño de Half-Life 2? ¿Hay algún caso en el que los comentarios de los jugadores llevaran a cambios significativos en el juego? Un ejemplo claro es el diseño de los canales del Airboat. Inicialmente, los canales se concebían como un recorrido donde los jugadores debían realizar acrobacias y trucos con el Airboat. Ya. Sin embargo, durante las pruebas, los jugadores mostraron una clara preferencia por una experiencia más frenética y llena de acción. ¿Y cómo reaccionó el equipo ante esta preferencia? ¿Se aferraron a su visión inicial o se adaptaron a los comentarios de los jugadores? En lugar de aferrarse a su visión inicial, el equipo adaptó el diseño de los canales, reduciendo la complejidad de las acrobacias Ya veo. y aumentando la cantidad de enemigos y obstáculos. El resultado fue un recorrido mucho más dinámico y emocionante, Sí. que se ajustaba a las expectativas de los jugadores. Este cambio demuestra la flexibilidad y la capacidad de adaptación de Valve, Totalmente. siempre dispuesta a escuchar a los jugadores Hey. y a mejorar el juego en función de sus comentarios. Exacto. Es un ejemplo de la filosofía de diseño centrada en el jugador que caracterizaba a Valve. Claro. El playtesting no se veía como una simple fase de control de calidad, sino como una oportunidad para colaborar con los jugadores y crear la mejor experiencia posible. Exactamente. Y esa mentalidad abierta y colaborativa se refleja en la calidad final de Half-Life 2. Sí. El juego no se creó en un vacío, Ajá. sino que se moldeó a través de un proceso iterativo de pruebas y ajustes, Ya. donde los jugadores tuvieron un papel crucial. Y hablando de jugadores, Ajá. ¿cómo reaccionó la comunidad de Half-Life ante la larga espera por la secuela? ¿Cómo se gestionó esa expectación durante el desarrollo? La espera por Half-Life 2 fue larga y llena de expectativas. Ya no. Los fans, Ansiosos por volver a ponerse en la piel de Gordon Freeman. Seguían con atención cada noticia y rumor sobre el juego. claro, La expectación era enorme sí. y Valve debía estar a la altura. La comunidad de jugadores, impaciente por la secuela, seguía con atención cada detalle del desarrollo. Foros y sitios web dedicados a Half-Life bullían de especulaciones y teorías sobre la historia, los personajes y la jugabilidad del nuevo juego. Exacto. El documental menciona la demo de Half-Life 2 en la E3 de 2003 como un punto de inflexión en el desarrollo del juego. Sí. ¿Podría contarnos un poco más sobre este evento? ¿Qué impacto tuvo la presentación del juego en la E3? La E3 de 2003 fue un momento crucial para Half-Life 2. Ajá. Valve, tras años de desarrollo y silencio, Claro. finalmente estaba lista para mostrar al mundo lo que había estado creando. Ok. La demo del juego, Sí. que presentaba la revolucionaria física de Motor Source, Ajá. la Gravity Gun Ajá. y un nivel de realismo gráfico nunca visto, Wow. causó un impacto sísmico en la industria. La expectación acumulada durante años ¿Sí? se materializó en una demo que dejó boquiabiertos a crítica y público. Exacto. La física del Motor Source, la Gravity Gun y el realismo gráfico del juego se convirtieron en la comidilla de la industria.
¿Cómo fue la recepción de la demo por parte de la prensa y del público? ¿Se cumplieron las expectativas o hubo decepción? La recepción fue abrumadoramente positiva. Ya. La prensa especializada se deshizo en elogios, Ajá. calificando a Half-Life 2 como el juego más innovador y prometedor de su generación. Impresionante. Las colas para probar la demo en la E3 eran interminables, Wow. con figuras legendarias de la industria, como Shigeru Miyamoto y Will Wright, esperando pacientemente su turno. Es una imagen que habla por sí sola del impacto que tuvo Half-Life 2. Sí. La demo de la E3 no solo confirmó que el juego estaba a la altura de las expectativas, sino que también elevó el listón para la industria. Totalmente. Había un antes y un después de Half-Life 2. La demo de la E3 de 2003 no solo confirmó que Half-Life 2 era real, Claro. sino que también demostró que estaba a la altura de las expectativas. Ah, Fue un golpe de autoridad que revitalizó al equipo de Valve Ya veo. y les dio la confianza para afrontar la recta final del desarrollo. A partir de ese momento, Half-Life 2 se convirtió en el juego más esperado del año, Sí, y la presión sobre Valve aumentó exponencialmente. exacto. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. no. El documental relata un incidente grave Ajá. que puso en peligro el lanzamiento del juego. Ujú. ¿Podría hablarnos de la filtración del código fuente de Half-Life 2? ¿Cómo ocurrió este incidente y cuáles fueron sus consecuencias? La filtración del código fuente fue un golpe devastador para Valve. Ya veo. Un hacker alemán logró acceder a la red interna de la compañía Ajá. y robar el código fuente del juego, Ok. que luego se difundió por internet. ¿Qué consecuencias tuvo esta filtración para Valve? ¿Cómo afectó al equipo, al desarrollo del juego y la comunidad de jugadores? La filtración tuvo un impacto emocional y logístico significativo. El equipo se sintió traicionado y desmoralizado, Claro. y la posibilidad de que el juego se lanzara incompleto con errores se convirtió en una amenaza real. Además, el incidente provocó una investigación del FBI ¡Wow! y una persecución internacional del hacker. Increíble. La comunidad de jugadores se dividió Ajá. entre aquellos que condenaban la filtración y aquellos que veían en ella una oportunidad para acceder al juego antes de su lanzamiento oficial. ¿Cómo reaccionó Valve ante esta crisis? ¿Tomaron medidas para contener la filtración o para atrapar al responsable? Valve, con la ayuda de su comunidad de fans, Ajá. logró identificar al hacker y colaboró con las autoridades para su captura. O sea, en lugar de encerrarse en sí misma, Exacto. Valve recurrió a la comunidad de jugadores para pedir ayuda en la investigación. Sí. Esta decisión, que en su momento pudo parecer arriesgada, Ajá. demostró la confianza de Valve en sus fans y la importancia que le daba a la colaboración. Totalmente. A pesar de la filtración, el equipo de Valve no se rindió. No. ¿Cómo lograron recuperarse de este golpe y seguir adelante con el desarrollo del juego? ¿Qué medidas tomaron para minimizar el daño y asegurar el lanzamiento del juego? La filtración del código fuente fue un momento crítico, pero también una prueba de la resiliencia del equipo de Valve. Ya. A pesar del golpe, no perdieron de vista su objetivo. Crearon un juego excepcional, Ok. redoblaron sus esfuerzos, Ajá. corrigiendo errores, puliendo la experiencia de juego Sí. y añadiendo nuevas características. Ya. La filtración, en lugar de desmoralizar al equipo, Ajá. les dio un nuevo impulso para demostrar que podían superar la adversidad y crear el juego que habían soñado. Y finalmente, tras años de desarrollo, Half-Life 2 vio la luz. Sí. ¿Qué impacto tuvo el juego en la industria de los videojuegos? ¿Cumplió con las expectativas generadas o las superó? Half-Life 2, lanzado en noviembre de 2004, Ajá. fue un éxito rotundo. Tanto a nivel comercial como de crítica, Ok. el juego recibió innumerables premios y reconocimientos Ajá. y se convirtió en un referente para la industria por su innovación, Sí. su narrativa y su jugabilidad. El juego superó todas las expectativas. Exacto, convirtiéndose en un fenómeno cultural Ajá. y en un referente para la industria. Totalmente. Su impacto se sintió en todos los ámbitos, Y sí. desde el diseño de juegos hasta la tecnología gráfica. Ajá. Pasando por la narrativa y la experiencia de juego, Claro. podría destacar algunos de los elementos que hicieron de Half-Life 2 un juego tan influyente. ¿Qué innovaciones o características lo hicieron destacar? La física del Motor Source, Ajá, la Gravity Gun, ajá, la narrativa inmersiva, sí. los personajes memorables y el diseño de niveles innovador fueron algunos de los elementos que marcaron un antes y un después en la industria de los videojuegos. Ya veo.
La Gravity Gun, por ejemplo, Claro. se convirtió en un icono del juego. Ajá. Y en un ejemplo de cómo la física podía integrarse en la jugabilidad de forma creativa e innovadora. La narrativa, Ajá. con su enfoque en la atmósfera y la construcción de la tensión, Sí. también influyó en muchos juegos posteriores. El documental también menciona el papel crucial de Steam en el éxito de Half-Life 2. Claro. ¿Cómo contribuyó Steam al lanzamiento y a la popularidad del juego? Efectivamente. Ajá. La decisión de Valve de distribuir Half-Life 2 a través de Steam, Sí. su plataforma de distribución digital, Ajá. fue arriesgada pero visionaria. Ya. Steam, Ah, en ese momento era una plataforma incipiente, claro. se convirtió en una herramienta indispensable para la distribución de juegos de PC, Ajá. transformando la industria y creando un nuevo modelo de negocio. Steam no solo facilitó la distribución de Half-Life 2, No. sino que también creó una comunidad de jugadores alrededor del juego, Ajá. con la posibilidad de descargar mods, mapas y contenido creado por los fans. ¿Cómo influyó Steam en la comunidad de jugadores? Pues exactamente. Ah, Steam fomentó la interacción entre los jugadores y los desarrolladores, ya veo. creando un ecosistema vibrante y dinámico Ajá. que contribuyó al éxito a largo plazo de Half-Life 2. La plataforma permitió a los jugadores no solo comprar y descargar juegos, Claro. sino también interactuar entre sí, Ajá. compartir contenido y acceder a una gran cantidad de mods y expansiones creadas por la comunidad. Exacto. Steam se convirtió en un punto de encuentro para los fans de Half-Life Sí, y en un catalizador para la creatividad de la comunidad de modding. totalmente. Sin duda, la historia del desarrollo de Half-Life 2 es una historia fascinante, Ajá. llena de desafíos, innovación y perseverancia. Sí. Es un ejemplo de cómo la pasión por los videojuegos, Ajá. la visión de futuro y la capacidad de adaptación pueden superar cualquier obstáculo. Es una historia que nos muestra el poder de la pasión. Ya. La visión y la capacidad de adaptación para superar los obstáculos. Y crear algo verdaderamente excepcional. Sí. Half-Life 2 no solo fue un gran juego, Ajá, sino que también marcó un hito en la historia de la industria, claro. abriendo el camino para la distribución digital, Ajá. la creación de comunidades online Sí. y la expansión del universo de los videojuegos a través de los mods Ajá. y el contenido generado por los usuarios. Y con esto, creo que hemos cubierto los puntos más relevantes del documental. Sí. Ha sido un viaje fascinante a través del desarrollo de uno de los juegos más influyentes de la historia. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo y con nuestros oyentes. Igualmente. Espero que este análisis les haya permitido apreciar la complejidad del proceso creativo detrás de Half-Life 2 Ajá. y la importancia de la perseverancia, la innovación y la colaboración en el desarrollo de un videojuego que trasciende las barreras del entretenimiento para convertirse en un fenómeno cultural. Y ahora, para concluir nuestra inmersión en el mundo de Half-Life 2, me gustaría plantear una pregunta para la reflexión. El documental nos muestra cómo este juego nació de la ambición de superar al original, Claro. de crear algo aún más grande y revolucionario. Ajá. Pero también nos revela los sacrificios, las tensiones y los desafíos que conlleva esa búsqueda de la excelencia. Sí. ¿Crees que es posible alcanzar la perfección en el desarrollo de videojuegos? ¿O siempre habrá un margen para la mejora? ¿Es la búsqueda de la perfección un motor de progreso o una fuente de frustración? Es una pregunta compleja. Sí, La búsqueda de la perfección es una aspiración noble, claro. pero quizás en el desarrollo de videojuegos, como en la vida misma, Ajá, la perfección absoluta es un ideal inalcanzable. ya veo. Siempre habrá margen para la mejora. Sí. Siempre se podrán pulir detalles, ajustar mecánicas, Claro. explorar nuevas ideas. Entonces, dirías que la perfección no es el objetivo final, sino más bien un horizonte que nos guía en el camino. Exactamente. La búsqueda de la perfección nos impulsa a superarnos, a innovar y a crear experiencias cada vez más memorables. Pero también es importante reconocer que ningún juego es perfecto Claro. y que las imperfecciones a veces son las que le dan carácter y singularidad. Half-Life 2, con sus logros e innovaciones, Sí, no es una excepción a esta regla. claro que no. No. Half-Life 2 es un juego excepcional, Ajá, pero no está exento de limitaciones. ya veo. Sin embargo, sus virtudes superan con creces sus defectos Ya. y su impacto en la industria es innegable. Y hablando de impacto, Ajá. no podemos olvidar el legado que dejó Half-Life 2 en la comunidad de modding
Es cierto. El Motor Source, con su flexibilidad y potencia, Sí. permitió a los fans crear sus propios mapas, mods e incluso juegos completos, Exacto. expandiendo el universo de Half-Life de maneras que ni siquiera Valve podría haber imaginado. La comunidad de modding jugó un papel fundamental en el éxito a largo plazo de Half-Life 2. Totalmente de acuerdo. Gracias a las herramientas que proporcionó Valve, los fans pudieron dar rienda suelta a su creatividad, Claro. creando contenido original que enriqueció la experiencia de juego para millones de jugadores. De hecho, algunos de los mods más populares de Half-Life 2 se convirtieron en juegos independientes de gran éxito. Exactamente, en Gary's Mod, por ejemplo. Ah. Nació como mod de Half-Life 2 Ajá. y se convirtió en un fenómeno mundial, Ya. con millones de jugadores creando y compartiendo sus propias experiencias. Half-Life 2 no solo fue un gran juego, No, sino que también fue un catalizador para la creatividad de miles de jugadores en todo el mundo. sin duda, y esa es una de las características que definen a los grandes videojuegos. Ah. Su capacidad para trascender las barreras del entretenimiento y convertirse en plataformas para la expresión creativa y la colaboración entre jugadores. Y con esto creo que hemos explorado a fondo el documental Half-Life 2, documental del 20 aniversario. Sí. Hemos recorrido la historia de su creación, desde los primeros días de Valve hasta su lanzamiento y su impacto en la industria. Hemos analizado sus innovaciones, sus desafíos y su legado. Sí, Y hemos reflexionado sobre la búsqueda de la perfección en el desarrollo de videojuegos. ha sido una inversión fascinante en un juego que marcó una época Totalmente de acuerdo. y que sigue siendo una referencia para la industria. Claro. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este viaje al corazón de Half-Life 2. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración del mundo de Half-Life 2. A ti por la invitación. Hasta la próxima.